Bueno, buenas noches. Ahora en este video lo que vamos a ver es la configuración de las preguntas en el cuestionario. Paso a presentar mi pantalla. Nosotros habíamos creado y configurado inicialmente un cuestionario en el video anterior que le pusimos primer parcial. Si quiero ejecutar este cuestionario, automáticamente va a ir a ejecutar el parcial y me va a decir, como es nuevo, que no tiene preguntas. Entonces me habilita editar cuestionario en este botón. Después vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un cuestionario ya con preguntas. Editar cuestionario. Puedo decirle cuál es la calificación máxima, de 0 a 5, de 0 a 10, o decirle hasta 100. ¿Sí? Y la opción reordenar preguntas al azar es para que una vez que estén todas las preguntas en el cuestionario, el orden de esas preguntas sea aleatorio. Agregar. Tengo tres opciones. Una pregunta nueva, si voy a generar una pregunta en este momento. No, porque la tengo en el banco de preguntas. Puedo tomar del banco de preguntas una pregunta en particular o una pregunta aleatoria, que es lo que voy a hacer en este caso. Una pregunta aleatoria, por defecto me aparece el banco de preguntas del aula. Aquí elijo dentro de lo que tenemos creada, de dónde quiero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar en este cuestionario una pregunta close y una calculada. Como tengo dividido dentro de mi categoría de diplomatura con mi nombre otras subcategorías, voy a tomar de las calculadas, que en este caso tengo 4, le voy a decir que tome una pregunta al azar. Entonces, de las 4 preguntas, elige una en forma, acá digo la cantidad de preguntas, en este caso una calculada, y que agregue la pregunta aleatoria. Ahí automáticamente me aparece que está tomando de aleatorias calculadas una pregunta. Le digo agregar nuevamente y vamos a poner una pregunta aleatoria, pero ahora que sea de la categoría close, que acá tengo 2 preguntas. Entonces, alguna de estas 2 es la que se va a incorporar. Si doy tilde en incluir también preguntas de subcategorías y hubiera subcategorías debajo de close, me permitiría tomar al azar una pregunta de allí también. Agregar pregunta aleatoria. Entonces ya tengo una calculada y una close en forma aleatoria, que pueden aparecer primero la calculada o la close o viceversa, y cualquiera de las 4 de las calculadas y cualquiera de las 2 en la close. Y ahora vamos a hacer algo similar a lo que vieron en el cuestionario de estudio. Agregar, pero no vamos a agregar una pregunta aleatoria. Vamos a buscar una pregunta en particular que queremos que aparezca. Entonces, añadir una pregunta del banco de preguntas, y ahora le voy a decir de la categoría ensayo. Entonces voy a elegir cuál es la pregunta que quiero que aparezca. Esta es la pregunta que quiero que aparezca, no aleatoriamente. Esta es la del ensayo donde ustedes escribían o podían adjuntar algún archivo. Este es un tipo de pregunta ensayo. Añadir preguntas, y entonces ahí veo que aparecen las 3 preguntas agregadas. Este ensayo va a ser para acompañar la documentación, entonces podría separarla. Lo que hago es, una vez que tengo armado todas las preguntas, en este caso quiero que el ensayo quede como con un subtítulo, le digo agregar y le digo un nuevo encabezado de sección. Y entonces acá, nuevo título, y escribo documentación. Bien. Y con esto se genera un nuevo encabezado y aparece esta pregunta como en una nueva página. Y fíjense que me habilita reordenar las preguntas al azar. Nuevamente, como quiero, si tengo en este encabezado otras preguntas, pueden ser reordenadas.
En este caso es para la documentación nada más. El otro tema, tengo las 3 preguntas incorporadas al cuestionario con un subtítulo dividiendo la documentación. ¿Qué puntaje le voy a asignar? El puntaje que se le asigna, ustedes ven 1, 1 y 1 acá en las 3 preguntas, lo que hace es, si esto sumo, suma 3. Lo que hace es dividir la calificación máxima, que es 10, dividido los 3. Entonces, cada una de estas preguntas valdría 3,33. Es el peso o ponderación que tiene. Pero podría cambiarlo. Por ejemplo, si yo quisiera que el total de el cuestionario sea 100, y acá, por ejemplo, a la aleatoria calculada le voy a asignar un peso de 2, a la aleatoria close le voy a asignar un peso de 3, y al ensayo, como quiero que quede la documentación, que puedo considerarla que sea obligatoria o no, pero no sumaría el puntaje, podría ser 0. En este caso, estos 5 puntos serían algo similar a que le pusiera 40 a esta pregunta y 60 a esta, por el peso o importancia que le estoy agregando acá. 2 de los 100 y 3 de los 100 en cuanto a importancia. ¿Sí? Podría, si escribo 60 y 40 en este lugar, estaría logrando lo mismo. De esta forma, si le digo guardar, lo que hice fue generar grabar las preguntas con esa situación. Vuelvo a cursos, hago clic en SM. Fíjense, ahora cuando quiero ejecutar primer parcial, ya no me aparece editar porque tiene una preguntas incorporadas. Entonces puedo hacer desde el engranaje de ajustes, puedo hacer, por ejemplo, vista previa. Entonces podría ver las preguntas que incorporé. En este caso, fíjense que apareció primero la pregunta close. Le digo siguiente página. Como es secuencial, no puedo volver a la anterior. Y acá hay una de las preguntas calculadas. Siguiente página. Y acá aparece en documentación la pregunta 3 que me permite incorporar archivos o los textos que estuvieron haciendo. Terminar intento. Enviar todo y terminar. Y finalizaría la vista previa a esta como profes. Ahora, si estando en la ejecución del cuestionario quisiera ver cómo está configurado, lo que puedo hacer es, en lugar de ir a vista previa, le digo editar en el engranaje nuevamente de ajustes, editar cuestionario, y ahí veo las preguntas que incorporamos hoy y puedo volver a cambiar cualquiera de las configuraciones. Por ejemplo, podría no querer que aparezca la calculada, ¿sí? Entonces ubicándome en la calculada, hago clic en el basurerito, le digo sí y quedó una sola pregunta, ¿sí? O podría seleccionar varias y borrarlas. Si tengo la división esta de un subtítulo, no me va a permitir borrar directamente porque hay un encabezado de sección documentación. Entonces no me permite. Lo que tengo que hacer es primero borrar el encabezado. Entonces quedan sin la separación las preguntas y ahí podría borrarlas a todas, ¿sí? Por supuesto, esto una vez, siempre y cuando no se haya ejecutado nunca este cuestionario, porque si no ya tiene respuestas válidas y empieza a avisar de que no corresponde borrar, porque hay exámenes realizados con esto. Todo esto es previo a la ejecución del cuestionario como tal. Bueno, creo que con esto queda la parte de cómo trabajar cómo añadir las preguntas, los encabezados y poder actualizar algún cuestionario que se haya realizado.
Detengo. Detener la grabación.